La paz de Dios, hermanos. Es un placer volver a estar con todos ustedes. Y el día de hoy vamos a ver la tercera y última parte acerca de esta revelación que fue dada al profeta Daniel por medio del sueño de Nabucodonosor. Quizá los dos primeros episodios de esta serie se le han tornado un poco, no sé, pesados, tediosos. Y esto es debido a que tenemos que tocar la historia para poder llegar a este punto. Este tercer estudio que vamos a ver a continuación es muy interesante porque es exactamente donde estamos situados en el contexto histórico, y es aquí donde vamos a ver qué es lo que sigue conforme a lo que ya estableció nuestro Dios por medio de la Escritura. Vamos a ver el cuarto reino, que es las piernas de hierro. Y si ustedes pueden ver en su pantalla, voy a leer lo que dice en el libro de Daniel capítulo 2 versículo 4. Dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El Imperio Romano entró en acción en el año 168 a.C. y aproximadamente él terminó después de que se dividió y fue derrocado por los otomanos. Después del año 400 después de Cristo, 1400, perdón, es el periodo en el cual este imperio duró. Roma es el cuarto imperio mundial profetizado por Daniel, y empezó como una pequeña e insignificante ciudad. Estado que rápidamente se levantó sobre toda Italia en el siglo III antes del Mesías. Los romanos sometieron a los griegos poco a poco, mismos que con su filosofía, mitología, pasaron a la historia arrebatándoles el dominio de las naciones más importantes para este imperio. En la siguiente imagen podemos ver todo lo que abarcó este imperio, llegando hasta la India, y es de los imperios que en ese entonces había abarcado más territorio, sometiendo a muchas naciones, a muchos reinos bajo su dominio. Los césares y emperadores romanos sometieron una por una cada una de estas naciones que vemos en pantalla, que se interponían en su camino. Así llegaron a dominar prácticamente todo el mundo conocido en aquel entonces, y en el año 65 a.C. las regiones romanas al mando de Pompeya conquistaron primero Siria y luego se dirigieron a Judea y la ciudad santa en Jerusalén. En esta batalla murieron alrededor de 12,000 soldados por manos de los romanos. Esta intervención, a través de la historia, usted la puede corroborar en varios libros históricos que narran este suceso. Podemos ver también, hermano, que este imperio fue el que más territorio dominó, como usted lo puede ver, durante los tres anteriores, que fue Medo-Persa, Grecia y Babilonia. Y podemos ver el extenso territorio que abarcaron ellos. Roma ascendió al poder por medio de la guerra y la opresión a muchas naciones, sometiéndolos al pueblo griego y esclavizándolo, usurpándole en todo. Algo que debemos de ver en esta estatua, que voy a regresar a la primera, que la característica es que es de un material de hierro. El hierro, usted y yo lo conocemos, sumamente duro a comparación del oro, de la plata, ¿sí? Son valiosos estos metales que acabo de mencionar, el bronce, pero no es tan duro como lo es el hierro. Y por consiguiente, esta ilustración que nos muestra esta estatua o figura simboliza también el estricto régimen de los soldados romanos y sus leyes
quienes conquistaron casi todo el mundo conocido hasta ese momento. Recordemos que en la historia todavía el continente americano no había sido descubierto, y más adelante lo vamos a ver cómo fue que esto entra también al relato histórico y bíblico. La estatua describe varios rasgos muy característicos del Imperio Romano. Primero, los romanos se distinguieron por su talento bélico y dureza de su régimen. Roma era una sociedad concebida y preparada ideológicamente para la guerra. La conquista y el disfrute de los beneficios de la colonización plagiaban las artes, la religión, las ciencias y todo cuanto podían de los pueblos que sucumbían a sus tropas y sus fuerzas mismas, que fueron temidas, y una buena parte en Asia y Europa durante casi 1000 años. Este imperio avasalló durante casi 1000 años todas estas naciones, y esto también corresponde a la ilustración que vemos en las piernas de hierro con el temple, la frialdad y la durabilidad del hierro, así como la longitud de las piernas. De allí que este férreo gobierno fuera considerado invencible durante muchos siglos. Vamos a ver en la siguiente imagen los emperadores romanos y Jesús. Tendrá que ver algo, por supuesto, ya que ustedes pueden ver en los evangelios el relato en el cual nuestro Señor Jesucristo nació, se encarnó, dejando su gloria, pero él exactamente nació durante el periodo del primer emperador, y vemos que este fue Cayo Julio César Augusto. Este primer emperador gobernaba todo Roma en el momento en que nuestro Señor Jesucristo nació en Belén. Posteriormente a la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue en el periodo de Tiberio Julio César. En el tiempo que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, vemos que también se asemeja mucho a las profecías que el Señor Jesucristo había hablado a sus patriarcas, donde Él tendría que haber nacido, pero los judíos, recordemos que ellos esperaban a un libertador. ¿Por qué un libertador? El Imperio Romano dejaba el culto en Jerusalén, pero también intervenía mucho en muchos asuntos. Ellos lo que esperaban era un rey que vendría, como lo profetizó Isaías, y que los libraría del yugo, ¿verdad? Pero sin embargo, esto no sucedió, y ahorita vamos a ver por qué. La división de este imperio. Si usted se da cuenta en la estatua, hay dos piernas. En la segunda parte de la estatua Nabucodonosor, recordemos que era el pecho, los brazos de plata. Esto simbolizaba la alianza y la fusión de dos imperios, el imperio medo y el imperio persa. Pero los persas eran mucho más fuertes. Bueno, vemos esta alianza unificada, pero aquí hay un detalle. En el Imperio Romano surge como un solo imperio. Aquí pasó lo contrario, en lugar de unirse, se dividieron. Esto es lo que simboliza las piernas de hierro. Llegó un punto en la historia donde ellos tuvieron que dividirse. No es coincidencia que el segmento de la estatua asociado al Imperio Romano sea el de las piernas, ya que este se divide en dos. Un dato curioso es que los romanos fueron los mayores constructores también de carreteras de la historia, y su ejército era el que más caminatas realizaba en el mundo antiguo. Igualmente encontramos también que, siendo ya notoria la decadencia del imperio en el año 395 después de Cristo, el emperador Teodosio decidió repartirlo entre sus dos hijos, Arcadio. Vemos aquí la división en pantalla, Arcadio y Honorio, razón por la cual el Imperio Romano se dividió en dos partes. El Imperio Romano de Oriente para su hijo Arcadio,
los Balcanes, Anatolia, Oriente Próximo y Egipto, convirtiéndose con el tiempo en el Imperio Bizantino. Nombre tomado de Bizancio, denominación griega de su capital, Constantinopla. La otra división que fue del Imperio Romano de Occidente para Honorio, la península itálica y la península ibérica, las Galias, las islas de Gran Bretaña, el Magreb y las costas de Libia. Aquí tenemos a esas dos piernas representadas en este mapa y cómo fue que se dividió. Bien, y como pueden ver ahí en su pantalla, todas estas regiones que acabo yo de nombrar las pueden ustedes ver ahí. Lo siguiente que vamos a ver es la religión en el Imperio Romano. La religión surgen de estas dos divisiones, porque anteriormente a estas dos divisiones tenían muy arraigadas, costumbres, como se fueron heredando desde Egipto, Asiria, Babilonia, Medo, Persa, Grecia. Era una mezcla de muchas religiones, pero ya en la división de estos dos imperios produjeron dos religiones nuevas, pero anticristianas. Uno fue el maometismo y la otra fue el catolicismo romano griego. Ambos formaron influencias mundialmente poderosas, pretendiendo el derecho exclusivo de gobernar el mundo. Esto es bien importante que lo veamos, porque esto ya compete a nosotros, a nuestra generación. ¿Desde qué momento el enemigo empieza a gestar una idea en el corazón de los hombres para a unirnos, no ahora por fuerza, sino ahora por creencia? Vamos a ver todos estos emperadores que estuvieron gobernando en Roma. Fueron decenas de emperadores, aproximadamente más de 80, pero vamos a ver la personalidad de estos emperadores. Si bien el viejo imperio romano parecía indestructible, quedó sepultado debido a gravísimas crisis internas. Esto quiere decir que el celo, el hambre de poder, la deslealtad entre ellos estaba a flor de piel. Hubo emperadores que duraron muy poco tiempo, los asesinaban y surgían otros. Roma llegó a ser conocida por su deslealtad, ambición, pero sobre todo su inmoralidad sexual. Como ejemplo, diremos que la mayoría de los emperadores romanos practicaban la bisexualidad como norma de vida. Muchos escritores de la historia y mitología pagana de Roma escribieron sobre sus aspiraciones de crear una raza humana que fuera producto de la reproducción sexual entre varones, dejando de lado a las mujeres por considerarles inferiores. No en vano, el apóstol Pablo dedica algunos pasajes de sus cartas que escriben directamente a los romanos acerca de este tema, la inmoralidad sexual. Posteriormente a esto, vemos en pantalla una cuarta bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, con dientes de hierro y 10 cuernos. En el capítulo 7, versículos 7 y 8 del libro de Daniel dice así: después de esto miraba yo en la visión de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras
hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellas, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Cabe mencionar que en el pasaje que acabo de leer hay una descripción muy gráfica que va de la mano con las piernas de hierro. Tenía 10 grandes dientes de hierro, del mismo material. Curiosamente, vemos que en la visión de Daniel, Nabucodonosor era representado por un león con 2 alas, ¿sí? Tenía una bestia paralela con algunas características de su personalidad, de su régimen. En el segundo veíamos que los medo-persas eran representados por un oso, ¿sí? Vemos también las características de esta bestia. Y en el imperio griego era por un leopardo muy ágil, con 4 cabezas y con 4 alas. Pero en esta ocasión se levanta una bestia, ¿sí? Una bestia espantosa, terrible en gran manera, pero tenía dientes de hierro, el mismo material que la estatua. Ahora, en el libro de Apocalipsis que hemos de estudiar en los siguientes estudios, vamos a tocar nuevamente esto, porque habla del surgimiento del anticristo, del líder mundial que muchos esperan. ¿De dónde sale? ¿Qué representan estos 10 cuernos? Ese pequeño cuerno que sale, lo vamos a ver detalladamente. No es de que lo esté omitiendo, sino que más adelante lo vamos a ver. En este versículo que acabamos de leer, Daniel describe la 4ª bestia espantosa y terrible. Tenía 10 cuernos, que significan 10 reyes o líderes políticos. Estos líderes serán los gobernantes de 10 reinos, bloques o alianzas. Los dientes de hierro, curiosamente, del mismo material de las piernas y partes de hierro, nos da la pauta para saber que estos líderes serán parte de la Roma política moderna, en las cuales se dividirá al final el mundo entero. Entre ellos se levantará un nuevo poder llamado aquí el cuerno pequeño, que finalmente dejará ver que no es otro sino el hombre de perdición, el anticristo. Las escrituras nos dicen que de este resurgimiento del viejo imperio romano en los tiempos, pero ahora en los últimos tiempos, pero ahora en alianza con otras naciones, saldrá a la luz. En el libro de Apocalipsis, lo que yo les estaba diciendo hace un momento, en su capítulo 17, hay profecías que son paralelas, que vienen en un libro y en otro libro, pero no son diferentes profecías, se refieren a lo mismo y son paralelas. Hay profecías de doble cumplimiento. Aquí en Apocalipsis capítulo 17, 12, 13 nos da la descripción nuevamente de esta bestia de Daniel que acabamos de leer. Dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Este pasaje que se menciona que blasfemará contra Dios y acusará a los santos hasta que le sobrevenga el juicio de Dios. Históricamente, vemos en la siguiente diapositiva. Históricamente vemos que Antíoco Epifanes, que se levantó para profanar el templo y el altar de Dios. Vimos también a Roma a través de la Gran Inquisición, también la muerte de miles de cristianos en manos de musulmanes. Vimos que se levantó este líder político, Adolfo Hitler, en la matanza de miles de judíos y otros más
que se han levantado en contra de los santos de Dios no son más que símbolos del anticristo que se ha de levantar en la semana 70 que describe el libro de Daniel. Usted se preguntará, ¿a qué te refieres con la semana 70? Ese es nuestro siguiente estudio bíblico. La siguiente semana veremos qué es la semana 70. Esta semana, les adelanto, 70, se le conoce como periodo de la gran tribulación o la tribulación. Bien, ahora veremos, terminando las piernas de hierro, viendo rápidamente este panorama profético, que las piernas ahora veremos que no surge, sino que está representado también en esa estatua unos pies. Ya no las piernas, ahora unos pies, pero tienen una característica, que son de hierro, del mismo material que las piernas. Quiere decir que no es un imperio diferente, no hace un cambio de material, es una continuidad, pero aquí vemos adherencias de barro cocido, ¿sí? Y esto representa, hermanos, a un imperio que resurge, que aparentemente ya había quedado en el olvido, pero en los últimos tiempos vemos que resurge, pero ahora con alianzas. Este periodo proféticamente lo podemos encontrar que data del año 1453 a la actualidad. Daniel en su capítulo 2, verso 43 dice: así como viste hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro se mezcla con el barro. La estatua tenía los pies de hierro mezclado con barro cocido. Y aquí es importante detenernos en esta parte de la profecía, ya que se trata sobre nosotros, ahora en la actualidad. No es sobre el pasado como lo hemos estado viendo y analizando, estudiando. Yo pude haber empezado con este periodo, la estatua, cómo representa hasta el día de hoy el nuevo orden mundial que se está gestando después del año 1950, sino que quise empezar desde la cabeza, para que ustedes vean cómo la profecía y los acontecimientos proféticos van terminando conforme a la palabra de Dios, y va a terminar así como lo dice la Escritura. Sin lugar a dudas, es una descripción de nuestro presente. El barro cocido simboliza países débiles, países subdesarrollados o llamados tercermundistas, mientras que el hierro evidencia la continuación del Imperio Romano, países fuertes de primer mundo. Estos son naciones fuertes de primeras potencias mundiales que en algún momento, escuche bien, en algún momento estas potencias pertenecieron a la Roma antigua o a ese imperio romano. Debemos presentar mucha atención, porque tal y como señaló nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 16, verso 3, dice: y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Dice: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis distinguir. Y esto nos habla, hermanos, que el Señor Jesucristo, Dios, a través de su omnisciencia, conociendo todo el tiempo, Él sabe exactamente y nos está diciendo qué es lo que viene después y nos lo muestra a través de esta revelación. ¿Cómo podemos distinguir aquí la paradoja
¿Cómo podemos distinguir cuando va a llover, cuando el viento se acerca? Dicen, bueno, ya viene la lluvia. ¿Cómo podemos distinguir ese tipo de cosas? Y el entorno social en el cual nos encontramos, en el libro del Evangelio de Mateo, que nos dice que habrá guerras, rumores de guerras, enfermedades, mortandad, que habrá problemas económicos, sociales. Y todavía podemos decir, bueno, esto se va a poner mejor, esto va a cambiar. Y la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios dice que esto era principio de dolores. Es por eso que es importante que nosotros sepamos los tiempos en el cual estamos viviendo. Muchos podrían creer o caer en el error de pensar que el Imperio Romano desapareció con la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos en el año de 1453. En la siguiente diapositiva podemos ver la fecha, pero la realidad es muy diferente. El Imperio Romano, como le conocimos históricamente, no fue desaparecido del todo. Roma adquirió el poder universal al asumir la religión católico-romana como un instrumento de opresión sobre las culturas y los pueblos del mundo, viéndose así una religión falsa disfrazada de cristianismo. Solo basta recordar los sangrientos sucesos en la conquista de América en el año de 1493 y el avasallamiento sobre las colonias, sin olvidarnos de la perversa Santa Inquisición, que sabemos que de santa no tiene absolutamente nada. Hubo varias inquisiciones, pero eso trajo mucha destrucción, eso trajo mucha calamidad a muchas personas. ¿Cómo puede ser que una religión donde se predica el amor de Cristo, donde se predica una vida en Cristo, armonía, amor, traiga esto? Pero solamente es una fachada. Millones de personas murieron. También entre ellos murieron miles de judíos. Perdieron sus vidas, exterminados de la manera más cruel, solo por negarse a aceptar la religión católico-romana como propia. O también murieron al resistirse a ingerir carne, al no querer ingerir carne de cerdo, en el caso de los judíos. En este periodo, llamado la Revolución Francesa, el hierro del imperialismo se mezcló con el barro de la democracia. Este barro dominó la política del mundo. Hasta hoy, la mitad de los imperios del antiguo Imperio Romano llegaron a establecer un gobierno demócrata. En el ámbito, hermanos, de la química, usted sabe bien que el hierro no se mezcla con el barro. Es imposible. Pero puede observarse esta ilustración en todos los gobiernos del mundo, la falta de solidaridad y diferencia de elementos, diferentes unos de otros. Modelos de gobierno como el imperialismo, tan contrastantes con el comunismo, el capitalismo, la democracia, el socialismo, etc. Diferentes tipos de gobierno que se han levantado, ¿cómo pueden unirse entre sí? Pero esto proféticamente ya estaba. El propósito de esta figura que nos muestra Dios a través de esta estatua es un gobierno común, un gobierno mundial, lo que llamamos ahora globalización.
Bien, ahora veremos cómo este imperio romano resurge. El imperio romano resulta tal vez para muchos ya extinto, pero hay algo bien curioso. No sé si usted ha visto en el noticiario, todos los presidentes, cada que son electos, hacen una agenda política, y en esa agenda política ellos van y visitan Roma. Entonces tienen una junta en secreto con el pontífice, ¿sí? con el que está al frente del Vaticano. Y entonces es un dato curioso porque todas las personas tienen que ir para allá. Ahora, este imperio romano tal vez desapareció geográficamente, como lo vimos, el territorio que ellos habían abarcado como imperio, pero su poderosa influencia durante toda la historia hasta el día de hoy, líderes como Napoleón Bonaparte, Adolfo Hitler, Benito Mussolini, trataron de revivir glorias pasadas de Roma, de otros imperios, fusionando todos los países europeos en una sola nación continental para presidirla. Ellos sabían perfectamente que quien gobernara Europa gobernaría al mundo entero. Pero todos ellos fracasaron, porque su tiempo aún no había llegado. Pero sin embargo, quiero que vean su pantalla que en el año de 1957, a través de lo que curiosamente se le llamó el Tratado de Roma, nació la nación que hoy conocemos como Comunión Europea o Unión Europea. Esto fue en el año de 1957. El gobierno mundial más poderoso de la historia humana a nivel político, económico y militar se está gestando en Europa, y por primera vez en más de 2000 años una Europa unida será capaz quizá de cumplir la profecía dada a Daniel. ¿Por qué digo quizá? Porque hay una tendencia, una corriente escatológica que probablemente también se armen bloques globales, y ahorita vamos a ver por qué. Y de esos bloques globales, que serán 10 proféticamente, y le darán la autoridad y el poder a este cuerno pequeño que es el anticristo. Daniel en su capítulo 2, verso 43 dice: así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Qué estamos viendo en Europa? ¿Qué fenómeno vemos desde la formación de Europa, hermanos? Si analizamos este último versículo, veremos nada más cierto de lo que ocurrió en el transcurso de estos últimos años en Europa. La Unión Europea, por medio de alianzas humanas, como dice la Escritura, o acuerdos políticos, tratados diplomáticos, fue capaz de unir países tan distintos sin abolir la independencia y la soberanía de las naciones, y estados autónomos que la componen, llegando a convertir prácticamente lo imposible en realidad. ¿Cuántas guerras durante toda la historia? Naciones poderosas tratando de someter a otras, y siempre resultaba en una guerra. Pero en esta ocasión todos confabularon y todos se unificaron para hacer esto sin abolir su independencia. Esto es algo histórico, es algo trascendental que seguirá avanzando. Veremos que países pequeños y grandes geográficamente hablando eliminaron ya todas las fronteras geográficas que los separaban al crear un solo pasaporte europeo, con pueblos tan diferentes, culturas tan disímiles y hasta con religiones y filosofías tan antagónicas unas de las otras, se acercaron tanto en este tiempo, hasta llegar a fusionarse por intereses netamente comerciales, pero también políticos.
la creación del euro como única moneda para todo el viejo continente fue el mejor lazo de fusión que hallaron para reunir más de 446 millones de personas que ahora pertenecen a la potencia más poderosa de la historia. La Unión Europea ha crecido desde los 6 estados fundadores primarios, que son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Así empezó la Unión Europea en el año 1957. Cada vez más países son incorporados a la Unión Europea. Actualmente hay 27. Pero esto quizá choque con la profecía de que serán 10 cuernos, 10 líderes políticos. Encontramos 27. Esto quiere decir que no saldrá exclusivamente de ahí, de la Unión Europea. Vamos a ver otra fuente. Los países, por medio de nuevas leyes, todos los países llegarán por nuevas leyes a llegar a una mezcla más, pero no a complementarse una con otras. El esfuerzo internacional que se realiza de alguna manera, y esa diferencia entre países miembros se asemeja mucho a lo acontecido en la Torre de Babel, donde la unidad en torno a una meta común los hizo olvidarse de sus discrepancias internas, y es así que Europa, y bajo este contexto histórico, social, religioso, filosófico, lingüístico, político y económico, surgirá un líder diplomático que la Biblia le llama el Anticristo. No estoy diciendo que la Unión Europea específicamente, ya que existen diferentes uniones como la ONU y también el Consejo de Seguridad Mundial. De esta fusión de varias naciones en todo el mundo habrá líderes predominantes, líderes que conforme a la Escritura representarán 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. ¿Dónde nos encontramos ahorita en el panorama histórico y profético? La estatua describe, después de las piernas de hierro, los pies de igual manera de hierro, quiere decir que es la Roma resurgida, pero ahora con alianzas, otros países que no tenían absolutamente nada que ver. Nos encontramos ahí, yo diría que en el empeine. ¿Por qué en el empeine? Sí. Porque después de esto surgen 10 deditos. La última parte de esta estatua son 10 dedos. Esos 10 dedos representan 10 líderes políticos de bloques que gobernarán a todo el mundo, a la cual 3 se opondrán al anticristo. Eso lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, en su estudio. 3 se opondrán al anticristo, a este cuerno pequeño. Él los derrotará y entonces él será el octavo. ¿Sí? Ahora, estamos, hermanos, pero para cuando esto suceda, la iglesia ya no está aquí en esta tierra. Los líderes que encabecen estas 10 unidades mundiales le entregarán su poder al anticristo que organizará el nuevo orden mundial. Quiero que vean la siguiente lámina. Dice que el 28 de junio de 1919 se creó la Sociedad de Naciones. Fue uno de los frutos del Tratado de Versalles que buscó reorganizar Europa tras la Primera Guerra Mundial. No se confunda, este suceso fue después de la Guerra Mundial. Hubo una crisis universal, una crisis global, política, económica, y por eso se hace este Tratado de Versalles en el año de 1919. Este Tratado de Versalles tuvo una duración solamente de 4 años, de 1914 a 1918, y este órgano
Este órgano, que comenzó con 26 miembros inicialmente, luego se extendió a 63 miembros. Pretendía este órgano, uno de sus objetivos era regular las naciones internacionales y arbitrar los conflictos para garantizar la paz. Quiere decir, hermanos, que Dios, a través de su soberanía, Él permite este conflicto mundial. Después de este conflicto mundial, líderes de todo el mundo se levantan en este Tratado de Versalles y dicen: tengamos un objetivo, como lo tuvo anteriormente Mussolini, Hitler, como lo tuvo Nabucodonosor en su tiempo, como lo tuvieron todos estos líderes políticos que quisieron universificar todo el poder. Y dijeron ellos: nuestro propósito es garantizar la paz de las naciones. Dice la Escritura que cuando digan paz y seguridad, entonces ahí vendrá destrucción repentina. Este órgano, ahí es donde se empieza a gestar en el siglo XX, donde se empieza a gestar esta idea de Naciones Unidas. Sin embargo, fracasó estrepitosamente, y solo 20 años después el mundo estaba frente a una conflagración que multiplicó los niveles de muerte y destrucción de la anterior, ya que se desató una Segunda Guerra Mundial. Bien, de esta derrota inicial, de este intento de globalizar en ese tiempo a las naciones, surge de una triste derrota, como les decía, el 24 de octubre del año 1945, un mes después de la concluida Segunda Guerra Mundial, se creó un acuerdo de los países aliados. La finalidad era de mantener la paz nuevamente y la seguridad de los Estados miembros, e inicialmente fueron 51. Sin embargo, a pesar de ser el principal órgano internacional por la representación actual de 193 estados, es importante frente a decisiones unilaterales de algunos países. Si bien no se volvieron a producir guerras mundiales hasta el día de hoy, los conflictos bélicos entre países y las matanzas de poblaciones civiles por sus propios gobernantes siguen siendo frecuentes en distintas partes del planeta. Frente a ellas, la ONU no logra imponerse y algunos de los estados hacen caso omiso de sus advertencias. Preservar la paz mundial es una tarea casi imposible en este campo. La ONU depende del Consejo de Seguridad para decisiones de corto plazo. Este Consejo de Seguridad surge de ahí, de la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Este Consejo de Seguridad es entonces cuando usted lo puede ver en pantalla y lo subraya así. Es importante en nuestro tiempo que pongamos nuestros ojos en ellos, porque ellos son los que tienen a bien tomar decisiones sobre muchos países a corto plazo. Este Consejo de Seguridad tiene el derecho al veto. Impidió llegar a acuerdos. Los países grandes son los que deciden. No se puede comprender la inoperancia de la ONU para garantizar la paz sin entender el rol de la institución más decisiva.
El Consejo de Seguridad del órgano, de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, es el único órgano en todo el mundo que puede tomar resoluciones ejecutivas y obligar a todos los miembros a cumplirlas. Esto es importante, hermanos, porque dirán, bueno, eso es diplomacia, política, pero hermanos, lo que decida este Consejo de Seguridad, eso es ley en todo el mundo. Esto es una clara muestra de que el Consejo de Seguridad tiene un gran peso global. No estamos hablando de las Naciones Unidas, no estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando de un consejo. Ellos toman decisiones como aprobar el uso de la fuerza, imponer sanciones económicas, políticas y reprobar lo que hacen los países en su aparente autonomía. Se supone que la ONU, las decisiones se toman en función del bien común del sistema internacional, pero los miembros del Consejo de Seguridad las negocian y adoptan en función de sus intereses particulares. La brecha entre intereses generales e intereses particulares es el drama de la ONU. Puede ver usted en pantalla ahora que el Consejo de Seguridad está compuesto por 15 países. 10 tienen un mandato de 2 años y se van rotando, pero 5 son permanentes. Esto es importante, recuerden. En el tiempo que el Señor decida que se levanten estos 10 reyes, este Consejo de Seguridad tiene un peso mundial. Esos 5 miembros son permanentes. ¿Quiénes son esos 5 miembros de este Consejo de Seguridad que casi determinan lo que tienen que hacer las otras naciones? Es Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China. Estos 5 países, si por ejemplo 4 dicen vamos a hacer esto, pero hay un veto, ese veto hace que no se haga nada. Ellos tienen un peso. Por eso es de que ahorita podemos ver un panorama político donde Estados Unidos se está oponiendo a muchas cosas y echa en tierra muchas de las propuestas del Consejo de Seguridad. Mientras que hay 10 miembros no permanentes. Lo curioso es que, por ejemplo, Alemania termina en el 2020 su periodo de gobierno. Bélgica termina en el 2020. Estonia, 2021, Indonesia, 2020, Niger, 2021, República Dominicana, 2020, San Vicente y las Granadinas, 2021, Sudáfrica, 2020, Túnez, 2021 y Vietnam, 2021. Quedan fuera este año 2020 5 integrantes de este consejo y quedan 10. Solamente es un dato curioso. Lo más polémico es que estos 5 países fijos tienen este poder de veto, de modo que basta con uno de ellos que se oponga a una de las resoluciones para que quede sin efecto alguno. La ONU se vio durante décadas premiada por la polarización este-oeste y el derecho a ejercer el veto impidió llegar a acuerdos. Los países grandes, por sus aparatosas industria militar, son ahora los que deciden. Ya casi para terminar este estudio, debemos contemplar esto, hermano, poner nuestros ojos en estas organizaciones. El Consejo de Seguridad Nacional, cuáles son sus movimientos. Tenemos que poner los ojos en la Unión Europea y tenemos que poner los ojos en la ONU. Pero también, hermanos, como dice la Escritura, debemos de tener los ojos, obviamente, como iglesia en Cristo Jesús, pero dice que el reloj profético es Israel. No podemos estar, hermanos, durmiendo, no podemos estar diciendo que no sucede nada, sino que debemos, hermanos, de inquirir en la Escritura, pero también en la política. Las Naciones Unidas es una organización compleja con múltiples cuerpos y agencias,
Su misión se realiza a través de diversas actividades. Algunas son muy visibles, como las decisiones del Consejo de Seguridad, lo que veíamos hace un momento, y otras mucho menos, pero también importantes. Realizar tareas de información, tendencias sobre los países y regiones en campos de gran importancia. Trabajar durante años en negociar la construcción de régimen jurídico sobre cuestiones como armamento, medio ambiente, derechos humanos, paz en las naciones. Esto es importante, hermanos, todo el peso que tienen y las decisiones que ellos pueden tener. Es lo que hacemos al interior, en lo que hacemos al interior de los países. Cada ciudadano y grupo de interés delega en la administración pública para que nos regule. Como podemos ver, el gobernante mundial puede salir de alguno de estos bloques de naciones u organizaciones para que a su vez le sea entregado su poder a este personaje que muchos líderes políticos esperan ansiosamente. Me saltaba una nota de esta semana, hermano, de esta semana del presidente francés. Los rabinos dicen que cada generación se presenta un Mesías muy, ¿cómo le llaman ellos? Un supuesto Mesías que tiene todas las características y rasgos que ellos esperan. Los sacerdotes ya están esperando a este líder político con ansia. Y dice una declaración del presidente de Francia que quizá ya están en diálogos con este líder político. Pero hay algo al final de la profecía de la estatua de Nabucodonosor, que es la piedra cortada no con mano humana. Y esto, hermano, representa la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. La visión se completa con la destrucción sobrenatural de esta estatua, que representa el gobierno humano en la tierra, que a lo largo de la historia se turnaron la conquista del dominio territorial sobre toda la tierra, en base a diversos sistemas de gobierno, como lo son la democracia comunista, socialista, imperialista, y el último que está por llegar, el sistema de gobierno global. Cuando esta piedra sea cortada, como dice la Escritura, esta estatua será derribada por esta roca que golpea la imagen, destruyéndola por completo hasta no dejar rastro alguno de ella. Vemos representada como el gobierno teocrático de nuestro Dios llega a esta tierra para que después de juzgar a la humanidad, Él se levante y en la ciudad santa, en Jerusalén, Él gobernará por 1000 años. Él retornará a la tierra y tomará este gobierno total desde que se levantó desde Egipto, Asiria, Medo-Persa, Grecia y por último Roma, y la Roma resurgiente. El último gobierno será el de nuestro Señor Jesucristo. Que la roca venga desde el cielo y derribe violentamente la estatua. Nos anuncia, hermanos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo al final de la tribulación, cuando venga a salvar a Israel del poder del anticristo, las naciones que ataquen a Jerusalén en ese día. Y de esta manera nos hemos colocado en donde nos encontramos. Conforme a la estatua de Nabucodonosor, nos encontramos en el área de las alianzas humanas, donde el pie, que es la continuidad del Imperio Romano, se alía con diferentes naciones. Y empezamos a ver en los noticieros tratados comerciales, tratados internacionales, diferentes bloques políticos. Esas son las alianzas. Estamos en la parte final solamente para que surjan estos 10 líderes políticos. Pero cuando esto surja, dice que no gobernarán por mucho tiempo, porque le darán su poder al
hijo de perdición, al anticristo. Pero para eso, hermanos, nosotros ya estamos a la espera del toque de la final trompeta, en el cual su iglesia ha de ser arrebatada. Yo le pido que no duerma, sino que se mantenga vigilante, en oración, en ayuno, en ruego, en escudriñar la Escritura, hermano, porque Cristo viene muy pronto por su iglesia. Que Dios les bendiga a todos y nos vemos dentro del siguiente domingo por la tarde para nuestro siguiente estudio de profecía y escatología, que hablaremos de las 70 semanas del libro de Daniel. Dios les bendiga.